tal, amigos, amigas? Buenas noches. Nuevamente estamos aquí, como cada semana, en su programa ProMujer Quintana Roo AC. El día de hoy, como cada semana, me acompaña la licenciada Magda Rumoroso. Hola, Magda. Hola, Gaby. Buenas noches a todos. Y nosotras continuamos con este interesantísimo tema que es el feminicidio en México. Este es otro programa más que estamos dedicando a un tema tan delicado y que nos tiene tan preocupadas a muchísimas personas en México y en América Latina. Esperamos que muchas más organizaciones civiles que se dedican al combate del feminicidio quieran hacer segunda con nosotros, que nos manden sus comentarios, que nos corrijan, ¿por qué no? Porque, bueno, somos humanas y podemos tener incluso información no muy adecuada, pero nosotras tratamos siempre de traerles un mejor posicionamiento cada vez. Magda, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien, dices? gracias, Gaby. Pues aquí estamos con la lluvia, aquí ¿verdad? ya con frío. frío en Chetumal, les diré, porque estamos a 25 grados y para nosotras ya hace frío, 10 grados abajo de lo normal. Sí. Bien, miren, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de feminicidio, porque hemos estado monitoreando varias páginas en donde existe información muy interesante sobre el tema. Una de ellas es la página del Secretariado Ejecutivo Federal de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde hemos encontrado que se está llevando a cabo un análisis diario de las incidencias delictivas contra las mujeres y en donde se habla de feminicidio, pero de donde nosotras al analizar todas estas estadísticas hemos hecho la deducción de que no todo lo que aparece como homicidio doloso de mujeres es feminicidio y al revés, que quizás las gráficas que tenemos y las estadísticas sobre feminicidio no son exactamente las que deben de ser. Y bueno, eso se da por muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas porque gran parte de la violencia contra las mujeres no se está denunciando y si se denuncia no pasa del primer filtro, que es la toma precisamente de la denuncia. Y eso ha sido un problema recurrente y grave en todo el país, a pesar de que el feminicidio sí se considera un delito grave contra las mujeres y sí debe, una vez que se puede judicializar una denuncia de feminicidio, entonces debe de haber cárcel preventiva para el feminicida. Esto es muy importante porque de alguna forma sentimos que las instituciones de justicia y el Código Nacional de Procedimientos Penales han tomado en cuenta precisamente la gravedad y el impacto social que tiene el delito de feminicidio. El día de hoy les vamos a mostrar dos videos, como siempre, videos que están en las redes, videos que a nosotras nos sirven para ilustrar a las personas, incluso en algunas conferencias que damos, y si ya en producción tenemos listo para correrlo, se los presento. Gracias. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga
allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. De vestidos sin domingos, la sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos, atarnos, doblarnos, callarnos. Bien, como hemos visto en estos videos y como lo decimos siempre, nuestro reconocimiento a las organizaciones civiles y a todas las personas que se preocupan por hacer este tipo de videos para informar a todas las demás personas de situaciones tan graves como son el feminicidio, que en este caso es lo que estamos manejando. Bien, quiero retomar, Magda, en este video vimos imágenes, de algunas marchas que se han hecho, sobre todo que se hicieron hace años en Chihuahua, incluso en la frontera se hicieron algunas, cuando empezaron a visibilizarse muchísimos asesinatos contra mujeres allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y bueno, posteriormente existe una queja de derechos humanos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia y el caso se llama Campo Algodonero, González y otras contra el Estado mexicano. En esta sentencia de respeto a los derechos humanos propiamente, se habla de reparaciones de los daños, de un fondo económico de reparaciones también, pero sobre todo sienta las principales bases para que México vaya modificando su legislación y aunado al trabajo de muchas otras feministas, diputadas, antropólogas, como la gran maestra, mi maestra Marcela Lagarde, estaban ya haciendo un amplísimo estudio precisamente sobre lo que era el feminismo. Y en base a ello, en el año 2007, nace la Ley General para el Acceso a la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. La estaba confundiendo con la de Quintana Roo porque varían los nombres, pero siempre son el mismo, perdón por el lapsus. Entonces, esta ley es bien importante porque empieza a sentar muchísimas de las bases para que se reconozca que gran parte de estos problemas de feminicidio son porque no se visibiliza esa violencia contra las mujeres. Y entonces por eso esta ley general es muy importante para México y bueno, posteriormente empiezan los demás estados de la República a publicar su propia ley.
Obviamente cada estado le agrega el nombre de su estado a la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, y ya es de Puebla, de Quintana Roo, de Veracruz, pero en general, como lo dije hace rato, viene siendo lo mismo. Obvio, no quiero dejar de mencionar que también ha habido infinidad de convenciones en las que México ha formado parte, convenciones internacionales, y entre ellas tiene la CEDAW y la de Belém do Pará, ¿sí? Entonces, es muy importante porque toda esta riqueza de conocimientos con relación a la visibilización de la violencia contra las mujeres es lo que ha ido conformando todo un grupo de normas que protegen a las mujeres y que trabajan contra la discriminación hacia las mujeres mexicanas, y que trabajan para abrir un catálogo más amplio de acceso a la justicia de las mujeres. Aquí la situación ha sido grave. A pesar de que Campo Algodonero, la sentencia de Campo Algodonero ha sido importante para cambiar paradigmas en la justicia mexicana, además de la situación de Mariana Lima, que también fue una mujer en el Estado de México asesinada por su esposo, y a quien a quien sus familiares, su madre sobre todo, la señora Buendía, le hacían creer en la Fiscalía del Estado de México que su hija Mariana se había suicidado. Y entonces querían, lo que ha sucedido en muchos casos, yo he tenido personas que me han platicado dentro de ProMujer que han llegado a solicitar ayuda, que su hija, su prima, su mamá fue asesinada por su pareja, y que todo quedó en que se habían suicidado. Entonces, esto precisamente es el claro ejemplo de que el feminicidio existe, y que el feminicidio sigue siendo, como yo lo llamo, un gravísimo cáncer para las mexicanas. Entonces, bueno, después de esta situación de Campo Algodonero, las cosas, Magda, han mejorado en nuestro país, pero hay un asunto muy grave. La violencia sigue contra las mujeres, y repito, el feminicidio es la violencia que se da desde lo privado, desde la vida privada de las personas, de las mujeres, en su casa, en su oficina, etcétera, hasta la violencia desplegada de todo tipo, psicológica, física, patrimonial y económica, y que en su máxima expresión se convierte en feminicidio. Esa es la violencia feminicida, y es así como creo yo que la podemos entender todas las personas, ¿no? Sin tanto rebuscar los términos así muy específicos, porque tenemos que tomar en cuenta que esta información debe de llegar a todas las mujeres de todos los tipos, de todas las clases, a todas las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres estudiantes, profesoras, y bueno, a todas, absolutamente a todas, y obviamente a todas las demás personas que rodean a las mujeres, que son sus parejas y que son sus hijas, sus hijos, etcétera. ¿Cómo ves tú, Magda? Pues sí, Gaby, definitivamente es un tema muy muy amplio, que como tú mencionabas tiene varias aristas, y hay que ver por dónde se ataca esa situación, ¿no? Ese cáncer social que nos está invadiendo, ¿no? Gaby, ¿tú crees que después de esta sentencia del Campo Algodonero el feminicidio haya disminuido en nuestro país? Pues fíjate, Magda, que por desgracia, no, esto no es así. Yo creo que continúa la violencia feminicida contra las mujeres en el país, pero además ahora exacerbada, porque ahora con el acceso a la información mediante las redes sociales, creo que en donde la gente expresa las ideas sin necesidad de que realmente se le conozcan y se sepa quién es, pues está oculto, porque puede estar oculto en un perfil falso, lo que se llaman los perfiles falsos, pero sí he visto que existe esta violencia feminicida, sigue dándose en las redes, como lo digo, y como yo lo creo y lo planteo, en las redes es donde más se abre este campo de permisibilidad para que haya esta violencia de redes, que yo le llamaría que realmente es violencia social, pero que además sí conlleva la violencia feminicida, porque además en las redes, Magda, hay una serie de estigmatizaciones contra las mujeres que también
forman la base precisamente de este feminicidio, de esta violencia feminicida contra las mujeres en México. Ok, y ahora desde tu punto de vista, ¿consideras que las alertas de violencia de género son suficientes para disminuir la violencia contra las mujeres? Bueno, fíjate, Magda, que a muchas personas no les gusta hablar sobre las alertas de violencia de género porque realmente quienes reciben las recomendaciones de las alertas son los estados, o sea, los gobiernos de los estados, y muchas veces no les gusta hablar de este tema porque les parece algo delicado, porque impacta muchísimo políticamente. Aquí el problema es que politizamos también las alertas de violencia de género, y esto yo lo he hablado en otras ocasiones. Me acuerdo muy bien que antes de que se decretara la alerta de violencia de género en los municipios, sobre todo del norte del estado de Quintana Roo, que son Benito Juárez, Solidaridad, por ejemplo, se estaba utilizando como una estrategia política contra el gobernador anterior, que dicho sea de paso, bueno, el gobernador anterior al gobernador actual, en efecto, era misógino y en efecto, él no tenía ningún interés en procurar el bienestar de las mujeres en general, y de hecho tenía algunas aliadas mujeres diputadas, que ahora son diputadas otra vez, que le engordaban el caldo, y en esa época teníamos, el estado de Quintana Roo tenía que publicar su ley para la paridad de género en el mismo Congreso, y esta ley fue saboteada precisamente por una diputada que trabajaba directamente para él, sin la independencia debida como legisladora. Y entonces la ley de paridad de género pues no fue tal cual, o sea, se llamaba así, pero realmente lo que tenía era infinidad de candados para que las mujeres lográramos esa igualdad sustantiva, ¿sí? Para ocupar incluso cargos ahí en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo. Entonces, pienso yo, y lo vemos ahora, que las alertas de violencia de género no cumplen adecuadamente con para lo que fueron diseñadas, ¿sí? Están diseñadas para combatir la violencia de género en los municipios o en las ciudades y reducirla. El problema es que como se convierten en un arma política, pero además tienen recursos que otorga la Federación para los gobiernos, en donde se abre esta alerta de violencia de género, en donde se inician esta serie de recomendaciones que tiene que obedecer el gobierno del Estado, pues entonces podemos ver que muchas veces se desvía estos recursos quizás o no se utilizan como se deben utilizar. Es mi personal punto de vista, porque yo sigo viendo que existe violencia de género en el Estado, pero de todo tipo. Sí, claro. Desde la feminicida hasta la violencia laboral, el acoso laboral, el acoso sexual en las calles sigue siendo el mismo, la violencia contra las mujeres patrimonial, la violencia económica también, la violencia psicológica y sobre todo el grave problema que tenemos es la violencia institucional, la que se da cuando una mujer acude a la fiscalía a denunciar que está sufriendo maltrato psicológico porque su esposo llega y le dice que ella no sirve para nada, y entonces en la fiscalía le dicen las abogadas, pues fíjese que como no trae ningún moretón ni ningún golpe, pues yo no le puedo, no va a pasar su denuncia, o sea, manejando criterios, ¿sí? Que están muy por debajo del estándar deseado, ¿no? Para procurar justicia para las mujeres. Entonces, yo pienso que no estamos cumpliendo o que no se cumplen estas expectativas para las que fue creada la alerta de violencia de género. Y es una pena realmente porque sí hay recursos, sí hay con qué trabajar, pero quizás no se están aplicando correctamente. Desgraciadamente, como tú mencionas, no se están aplicando las medidas necesarias. Entonces, ¿tú consideras que el gobierno mexicano le esté haciendo justicia a las mujeres realmente? Mira, Magda, yo creo que el gobierno mexicano en este momento está poniendo mucho de su parte para hacerle justicia a las mujeres. Me da la impresión que sí hay un interés específico de que las mujeres tengamos esta justicia. El problema es que
el gobierno federal no puede venir a resolver problemas En cada estado. en cada estado, porque esto sería una locura, ¿verdad? Sí, claro. Que el fiscal general tuviera que estar en cada fiscalía o que una fiscal general, o que el INMujeres tuviera que estar revisando los trabajos en los institutos de cada estado, uno por uno, pero no solamente, sí existe esa revisión, evidentemente, porque así está estructurado en la Administración Pública Federal, sí existe una revisión, sobre todo cuando hay recursos federales. Lo que yo creo que no puede hacer la directora general de INMujeres es venir y sentarse en el escritorio de la recepción del Instituto de las Mujeres de Quintana Roo para ver cómo está funcionando y para ver si el primer filtro puede funcionar adecuadamente. Claro. Creo que ese es un compromiso que cada estado adquiere para con las mujeres, no tanto con la federación, sino para con las mujeres. Y creo que mientras haya personas preparadas en estos filtros es como esto va a funcionar, pero también ahí pega otra situación. Muchísimas veces se dispone de 5 pesos de recursos, por ejemplo, para algo. Y en vez de contratar o de licitar quizás algún programa que pueda apoyar las actividades de los institutos especializados para las mujeres, se contrata personas que quizás no cubren el perfil o que quizás no tienen la experiencia suficiente para manejar este tipo de situaciones de violencia. Bueno, tú, Magda, has estado trabajando en algunas, en una dependencia o dos, ¿no? Sobre este tema. Y bueno, tanto tú como yo sabemos que en tu área de psicología como en el área mía, que es la de derecho, hay personas que no tienen la preparación suficiente. Claro. Y esa también es una falla precisamente de estos mecanismos de la alerta de violencia de género. Definitivamente. Entonces, Magda, bueno, desde el punto de vista legal, ahora, de tu punto de vista como psicóloga, ¿tú qué me puedes decir de la implementación de estos protocolos en el gobierno, en el Estado? Si tú crees desde tu punto de vista como psicóloga, si esto está funcionando. Bueno, sí, obviamente la atención es multidisciplinaria, ¿sí? Tienen que entrar diferentes aspectos, como dices, el jurídico, el psicológico, la trabajadora social, son diferentes puntos de vista y diferentes atenciones. Que definitivamente se hace falta, yo creo que un poquito más de preparación sobre el tema y de sensibilización, más que nada de las personas que trabajamos en las instituciones, en este caso la Fiscalía, ¿sí? Estar preparadas para cómo van a recibir y cómo van a tratar a las personas que llegan con este tipo de situaciones. Claro. Sí, entonces sí se requiere más preparación más que nada y acompañamiento para este tipo de personas. Muy bien. Magda, pues este tema no se nos agota. Mira, tenemos muchísimo material para hablar sobre este tema. Y bueno, el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Apenas nos queda tiempo para cerrarles con un video bien bonito que encontramos en las redes también y que yo quiero compartírselos el día de hoy a todo nuestro público. Y empiezo, desde ahora nos despedimos porque vamos a cerrar con el video. Magda, gracias por estar otra vez aquí conmigo. Muchísimas gracias, es un tema muy interesante para todos. Así es, esperamos que este tema sea un tema de reflexión, esperamos que quienes nos están mirando puedan hacernos el favor de comentarnos lo que consideren que es prudente comentar y sobre todo que sea un tema de reflexión para que podamos combatir la violencia de género, que es precisamente la raíz de la violencia feminicida en México y bueno, en América Latina y bueno, en cualquier país. Entonces, les agradecemos nuevamente desde su programa ProMujer Quintana Roo AC, desde el canal Pulso Sur, el canal de la ciudad, y esperamos que nuevamente nos acompañen los jueves, como cada semana, a las 8 de la noche. Que tengan un lindo fin de semana y por aquí nos vemos más adelante. Gracias, Magda. A ti, gracias. Hasta luego. Nos están matando. Tenemos derecho a la vida.
Yo soy la señora Juana Pedraza, mamá de la doctora Jessica Sevilla Pedraza. A ella se la llevan el 4 de agosto, posteriormente el 5 de agosto aparece asesinada en el municipio de Huixquilucan con extrema violencia. A ella le quitaron la piel, le quitaron pulmón, corazón, tenía nariz rota, costillas rotas, no tenía cuero cabelludo. Fue extrema violencia. Y la fiscalía me da verdad histórica, la fauna del lugar. Niñas, mujeres, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad, mira, sufren los feminicidios por violencia intrafamiliar, por la violencia comunitaria. El caso, por ejemplo, de las mujeres de la tercera edad, por la delincuencia común. Pero también tenemos los feminicidios por crimen organizado, que son los que se están incrementando en el país. O sea, aunado a todo lo anterior, ahora el crimen organizado nos está elevando mucho las cifras de mujeres asesinadas. Aquí lo importante es que se puede entender quién está privando de la vida a las mujeres, que no solamente son las parejas conocidos, sino también otro tipo de actores. Y aquí nos dimos cuenta que los feminicidios que ocurren en el espacio privado son bastante constantes. No ha habido cambio alrededor de los años. Sin embargo, ha habido un cambio en otro tipo de asesinatos, que son los asesinatos que ocurren en el espacio público por arma de fuego. Desde que Felipe Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico en 2007, se incrementan los asesinatos de mujeres en el espacio público, al igual que los de los hombres. Y es así como en 2009 se cambia el patrón. Antes de 2009 las mujeres morían más en el espacio privado y desde 2009 empiezan a morir más en el espacio público. Y pues la verdad yo la dejé salir a mi hija porque en esa colonia siempre hay gente, siempre pasa, todas horas pasa gente. Y cuál es la... Salgo a ver a mi hija, no había nadie. Lo único que tenemos es que cuando pasaron unos vecinos que vieron a mi hija y que vieron a este fulano también, y sus amiguitos de mi hija, con los últimos minutos que estuvieron con ella, igual dijeron lo mismo. Dice, es que Camila estaba ahí, dice, y el fulano estaba ahí afuera de su cuarto. Ya fuimos a buscar con sus amigos a la tienda y en ningún lugar lo encontramos. Y conforme pasaban las horas y pasaba el tiempo, pues nuestra angustia, no sé, sentíamos algo horrible, ¿no? Que pues, no encontráramos a mi hija. Por eso, pues sí, me indigna, ¿no? De que maldito que abusó de toda la confianza que le teníamos. Y pues a raíz de eso, pues, yo siento que mi hija se confió y por eso la pudo llamar y someter a su cuarto. Por ejemplo, en los casos de las niñas, pues las niñas son de los 0 a 5 años, por lo regular son asesinadas con los papás, ya sea la mamá o el papá a golpes, pero cuando se involucra el padrastro, resulta que es inestable laboralmente. Y la agresión ocurre cuando la mamá sale a trabajar, la niña se queda a cargo del padrastro y hay violencia sexual. Y ya cuando las niñas están un poquito más grandes son sus vecinos y los miembros de su comunidad con los que corre peligro. Soy mamá de Fernanda Sánchez Velarde. Esto pasó el 4 de enero del 2014. Yo me doy cuenta que es brutalmente golpeada porque le rompen su nariz, su quijada. Toda la cara la tenía golpeada, rodillas, codos, todo como si la hubieran arrastrado. Me doy cuenta de que estaba golpeada hasta que llega donde va a ser velada y la vemos, porque a la hora de recoger el cuerpo de mi hija
le dan el derecho a la suegra de entrar a reconocerlo, y a nosotros estando ahí no nos dejan ni siquiera entrar. Cuando recogen el cuerpo de mi hija y se lo llevan al MP, tampoco nos dejan reconocer el cuerpo de mi hija. Pues se está incrementando porque, por ejemplo, ahorita ya asesinan a 9.7 mujeres al día. Nosotras lo que encontramos es un Estado omiso, impune, que no investiga, que nos deja en la indefensión ante redes criminales, ante parejas o gente de poder que puede hacer de la vida y de los cuerpos de las mujeres nada, basura, y determinar en qué momento tienes que vivir. Y cómo al final lo que vemos es una deshumanización y que realmente está afectando principalmente a las mujeres. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.